Hola, hola, bienvenidos a esta serie, La Profecía Bíblica para hoy. Pronto estaremos entrando a la otra serie, Las Virtudes de Jesús. Hoy día vamos a tener el tema, Al obedecer a Cristo, disfrutas de su reino. Recuerde que todos nosotros necesitamos entrar al reino de Jesús para disfrutarla. Veremos esto en breves momentos. Bien, vamos a continuar con este tema. Al obedecer a Cristo, disfrutas de su reino. Vamos a ver la historia de Werner Schultz en los Alpes austriacos. Él, un joven entusiasta, corredor de esquíes. Recuerden que ahí en los Alpes mucha gente practica el esquí. Él un día estaba practicando el esquí y estaba yendo ya a mucha velocidad, 40 kilómetros por hora. Aumentaba esa velocidad a 60 kilómetros por hora. Tal vez no se dio cuenta por la facilidad que estaba esquiando. Llegó a 80 kilómetros por hora. Era una velocidad excesiva para un esquiador y no pudo parar cuando había ahí un letrero que decía alto, alto. Y lo único que él hizo, tal vez se desconcentró y chocó contra ese muro donde estaba el letrero que decía alto. Se estrelló de tal manera que quedó privado y murió. Werner Schultz había tenido un choque mortal, de tal manera que nos hace pensar a nosotros cuántas cosas en esta vida hay que Dios nos dice alto, y muchas veces nosotros no obedecemos y por eso no disfrutamos de la bendición que Dios nos ha dado para disfrutar en esta vida y nos cuesta más vivir. Pero ¿cuántos otros también hay que sí obedecen a las leyes de Dios, a los altos que nos dice Dios para no caer en pecado, y por esa situación disfrutamos, aunque tenemos problemas como todos los demás, pero salimos de esos problemas y disfrutamos de la vida que Dios nos regaló? Todo está en esto, en poder obedecer las leyes de Dios y disfrutar de la vida. En estos tiempos tan difíciles que vivimos, tiempos proféticos, tiempos de pandemia, tiempos de hambre, crisis económica, y no solo en un país, sino mundialmente, cuánto necesitamos más acercarnos a Dios, a su palabra, y ver cuántos altos nos dice Dios: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pero también nos va a decir: sí haz esto, sí ten misericordia, sí obedece, sí sé humilde, y muchas cosas nos va a decir para disfrutar de esta vida. Y nosotros tenemos que aprender esos principios solo en la palabra de Dios, en la Biblia. Y por eso te animo a leer la Biblia todos los días. Lee con hambre, porque con esa necesidad que ante este mundo que todo es un caos, pues por lo menos disfrutar entrando en el reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Es a través de su palabra, a través de conocer las leyes de Dios. Por eso Jesús en Mateo 7, del 21 en adelante, nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, o sea, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, o sea, desobedientes. Jesús mismo nos está diciendo:
para entrar en el reino de Dios se necesita hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, para que tú disfrutes de las bendiciones del reino de Dios, necesitas ser obediente a su palabra. Muchos de nosotros a veces decimos, bueno, pero es que estas son cosas carnales, cosas humanas, Dios me entenderá. El problema es que si pasan los límites de Dios, si vas a la desobediencia, va a traer consecuencias para tu vida. Al hacer lo que Cristo nos manda, viviremos bien en esta vida, en este reino de Dios. El día del juicio, recuerde bien, los incrédulos comparecerán ante Cristo y nadie se salvará ese día de que Cristo le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y muchos le dirán, pero Señor, si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre, Señor, hice cuantas cosas. Entonces Jesús les declarará, en el verso 23 lo dice, ¿no? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste situación. Qué triste situación que va a haber mucha gente, parece cristiana, creyente, religiosa, lo que tú quieras, evangélico, católico, que le va a decir al Señor, Señor, si yo hablé en tu nombre, yo profeticé, Señor, si yo hasta eché demonios en tu nombre, mira qué tal poder. Yo me acuerdo hace tiempo cuando echábamos demonios, con mi esposa hacíamos esa administración, había gente que venía endemoniada a la iglesia y wow, yo sentía qué tal poder Dios nos ha dado, hasta los demonios nos hacen caso y se van de las personas porque habían manifestaciones demoníacas. Pero ni eso nos va realmente a certificar que somos salvos, que somos hijos de Dios o que conocemos realmente a Cristo. Ni que profeticemos, ni dice, ni aunque hagamos milagros, eso no nos certifica que conocemos a Jesús. Qué interesante, ¿no? Lo que nos certifica, o sea, lo que nos asegura que somos hijos de Dios, es que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, en otras palabras, si nosotros obedecemos lo que Dios nos manda. Si eso hacemos, entonces vamos a ser parte de su reino y vamos a disfrutar del reino de Cristo en esta tierra y en el venidero. En el reino de los cielos que ya está en esta tierra, porque Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso que al reino de los cielos uno entra primero arrepintiéndose, a través de la puerta que es Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador, y después haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre ya estás en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Cómo se entra a ese reino? A través de Cristo, aceptándole a Él como tu Señor y Salvador. Alguien dirá, pero yo puedo estar en el reino sin haber conocido a Jesús. Es imposible, porque Él es la puerta. Tienes primero que entregar tu vida a Jesús y dejar que Él te cambie. Entonces, es importante entender también que para ser salvo, muchas veces solo, como es un regalo de Dios, como es una gracia que nos da Dios, solo se puede ser a través de Cristo Jesús. Él nos puede salvar y nos puede dar vida eterna, si nosotros creemos que Él murió en la cruz por nosotros. Pero disfrutar del reino de Dios es otra cosa. Hay muchos que se han quedado solo en la puerta y viven sufriendo entre la puerta y el reino, salen y entran y están ahí. Eso se llama duda, falta de fe. Pero hay mucha gente decidida y dice, no, yo ya entregué mi vida a Jesús y ahora voy a obedecer lo que Jesús me dice en su palabra, en la Biblia, y voy a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces ahí disfrutamos de las bendiciones que hay en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Es diferente. Por eso el título de hoy le hemos puesto, al obedecer a Cristo,
disfrutarás del reino de Dios. La Real Academia Española dice que el reino de Dios es el reino nada más, dice la palabra reino, es estado cuya organización política es una monarquía. Escuche bien, reino para la Real Academia Española es un estado dirigido por un monarca, un rey. Por eso que cuando usted dice Jesucristo es mi rey, entonces usted ya está entrando a su reino. Cuando usted dice yo acepto a Jesús como mi rey, mi Señor, el que va a mandar sobre mí, ya estás entrando en el reino de Dios. Y al entrar al reino de Dios a través de Jesucristo, vas a disfrutar lógicamente de las bendiciones del reino. Es un estado ya organizado, pero es espiritual, no es un estado como hoy día lo vemos en todos los países que son como reinos, pero es un estado territorial. El estado del reino de Cristo es espiritual, está en todas partes, pero los que disfrutan y entran a ese reino son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo se entra? Me dirán muchos de ustedes. ¿Cómo se entra? Como dice en el verso 23, conociendo a Jesús, porque Él dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si esto lo decimos al revés, diría así, bienvenidos hijos de Dios, les diría. A ustedes sí los conozco. Vengan, porque ustedes siempre han hecho el bien. Porque ustedes siempre han hecho la voluntad de Dios Padre. Entonces, ¿cómo entras a ese reino? Recibiéndole con una oración sincera a Cristo como tu Señor, tu Rey, tu monarca. Y arrepintiéndote de todos tus pecados pasados. ¿Quieres hacerlo este momento? Y si ya lo has hecho alguna vez, quieres confirmar, volver a hacerlo, puedes hacerlo. Yo cuántas veces he confirmado mi decisión de que Cristo sea mi Rey y mi Señor, y siempre lo haré. Hasta el último día de mi vida, yo confesaré que Jesús es mi Señor y mi Rey, para que mi mente lo entienda y todo mi cuerpo. Si quieres hacerlo tú, una vez más, repite conmigo esta oración. Di así: Señor Jesús, gracias por venir a morir en la cruz por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de cada cosa mala que he hecho, aún a escondidas, aún cuando nadie me veía, pero tú me veías y tú me conoces. Ahora quiero que me conozcas como un hombre y una mujer arrepentida. Y en el nombre de Jesús, Señor, creo que tú moriste en la cruz en mi lugar y por todos mis pecados. Y tu sangre me limpia de todo pecado. Recibo ese perdón tuyo, Señor. Creo que ya soy perdonado. Y ahora mismo yo confieso con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Y porque resucitaste al tercer día, yo también viviré para siempre. Lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si has hecho esta oración y eres una persona de ahora en adelante obediente a tu monarca, a tu Rey, a tu Señor que es Jesucristo, disfrutarás del reino de Dios. Que Dios te bendiga.